Página 61. Yacoca. Mi peripecia en la Ford. Capítulo 7. Bis. El éxito obtenido por el Mustang se hizo evidente en tan corto lapso de tiempo que me ascendieron a un alto cargo pocos meses después de su aparición en el mercado. En enero de 1965 se me nombró vicepresidente del Grupo de Camiones y Turismos. Entre mis competencias figuraban la planificación, producción y comercialización de todos los coches y camiones tanto de la división Ford como de la división Lincoln Mercury. Mi nuevo despacho se hallaba ubicado en el invernadero, Glass House, nombre con que el personal de la Ford conocía a la sede central de la empresa. Finalmente era uno de los peces gordos, componente del selecto grupo de altos directivos que almorzaban todos los días con Henry Ford. Hasta entonces, en lo que a mí se refería, Henry era simplemente el mandamás. De repente me encontré con que le veía casi a diario. No solo formaba parte de la enrarecida atmósfera que reinaba en las altas esferas, sino que era el más nuevo, el genio bisoño que había impulsado la creación del Mustang. Además, era en cierto modo el favorito de su majestad. Después de que McNamara dejase el puesto en 1960 para integrarse en la administración Kennedy me había adoptado, por así decirlo, y desde mi arrancada no me quitó ojo de encima. En mi calidad de vicepresidente del grupo me hallé frente a una serie de funciones y cometidos nuevos, sobre todo en el campo de la publicidad y la promoción del producto. Con todo, la principal misión que se me encomendó, por decirlo con palabras de Henry Ford, fue la de aplicar un poco de ese ungüento del Mustang a la división Lincoln Mercury. Durante años, la mencionada división había sido el pariente pobre de la casa y una carga para el resto de la empresa. La división empezó a funcionar en los años 40, pero al cabo de 20 años seguía sin consolidarse. Incluso se habló de abandonar la fabricación del Lincoln y de vender esta parte de la compañía. Se trataba de la división que fabricaba los modelos de lujo, los más caros. La dirección de la Ford confió en que los clientes que empezaron comprando los fabricados por la división Ford terminarían, graduándose, con la adquisición de un Mercury o un Lincoln, de la misma forma que el cliente de General Motors dejaba el Chevrolet o el Pontiac para pasar a un Buick o un Oldsmobile. Eso en teoría. Pero en la práctica los clientes de Ford acabaron por abandonar el barco, y los que lo hicieron se mostraron más inclinados a graduarse, con un Oldsmobile o un Cadillac que con un Mercury o un Lincoln. Todo cuanto hacíamos, pues, era engordar futuros clientes para los modelos de lujo de la GM, General Motors. Sencillamente, los coches no suscitaban entusiasmo. No es que fueran malos, les faltaba un sello distintivo. El Camid, por ejemplo, no era más que un Falcón llamativo, en tanto que el Mercury parecía un Ford de gran tamaño. El defecto de la división Lincoln Mercury estaba en que sus modelos carecían de una identidad y un sello propios. Con el paso de los años las ventas habían ido disminuyendo. En teoría el Lincoln competía con el Cadillac, pero en la práctica, por cada Lincoln vendido se compraban 5 Cadillac. La suerte del Mercury era parecida, y resultaba incapaz de competir seriamente con los dos grandes de la GM, es decir, el Buick y el Oldsmobile. A la sazón, en 1965, bien podía decirse que la división Lincoln Mercury había fenecido y era urgente resucitarla de sus cenizas. Habría resultado muy cómodo culpar a los distribuidores, pero eso hubiera sido una flagrante injusticia. Más aún, los concesionarios que lograron sobrevivir con aquellos modelos hasta 1965 debían ser forzosamente muy buenos en su oficio, porque no tenían la ventaja de contar con un producto de primerísima calidad. A ello había que añadir la falta de moral. Necesitaban que se les motivase, era preciso regenerar al equipo de directores de ventas de los respectivos distritos, y necesitaban que alguien del invernadero se ocupase de veras de sus intereses. Pero sobre todo necesitaban de nuevos productos. Sin más demoras pusimos manos a la obra y en 1967 teníamos 2 nuevos automóviles a punto de lanzamiento. El Mercury Cougar era un deportivo de lujo destinado a seducir al comprador del Mustang que quisiera lucir un vehículo un poco más elegante. El segundo automóvil era el Mercury Marquis, un vehículo de gran lujo en condiciones de competir con el Buick y el Oldsmobile. Resultaba muy sintomático de la problemática que atravesaba esta división el hecho de que Garlox, director de la misma, no quería ni oír hablar de que el Mercury se asociara al nombre de Marquis. El hombre estaba convencido de que decir Mercury era tanto como caer fulminado, aun cuando el nuevo modelo fuese un magnífico automóvil. Tuve que convencerle de que saliendo al mercado con el nuevo Marquis empezaríamos a realzar la imagen de la depauperada división. Para suscitar esperanzas y estímulos en lo tocante a los 2 vehículos de la división de lujo me esforcé por dar la mayor espectacularidad posible al acto de presentación a los concesionarios y agentes autorizados. Hasta hace unos 10 años, la exhibición de los nuevos modelos que anualmente lanzaba la Ford era un acontecimiento sonado, tanto para los distribuidores como para el público en general. A medida que se acercaba la fecha fijada para el lanzamiento de un coche, los concesionarios mantenían tapado el modelo de que se tratase. Por toda la nación, los chiquillos atisbaban a hurtadillas por los escaparates con la ilusión de ver, aunque fuese de pasada, cómo lucía el automóvil, fuese un Ford o un Chevy. Hoy este ritual no es más que un recuerdo nostálgico y muy entrañable.
Tiempo atrás también existía la costumbre de festejar a los distribuidores, lo que solíamos hacer todos los años en Las Vegas. Llegado el verano les agasajábamos por todo lo alto y gastábamos millones en un aparatoso espectáculo, durante el cual se descubrían los automóviles de la próxima temporada. Los coches emergían entre el chorrear de las fuentes, luego un grupo de bellas muchachas salía del interior, se lanzaban bombas de humo y se confería vistosidad a todo ello con focos de diversos colores, amén de otras llamativas exhibiciones. En ocasiones, estos espectáculos superaban incluso a los de Broadway, solo que en ellos los protagonistas eran los automóviles. También solíamos disponer un programa de incentivos de cara a los concesionarios de venta. Por entonces los tres grandes del sector nadaban en la abundancia y andaban sobrados de liquidez. Todo lo que ideábamos se hacía sin reparar en gastos. Cuando se trataba de impresionar a los distribuidores no había límite alguno. Muchos de ellos ganaban $1 millón al año, e incluso los mediocres se desenvolvían muy bien. Durante la década de 1960 organizamos un montón de viajes como incentivo y compensación suplementarios para los concesionarios y agentes oficiales. Por ricos que fueran, un bien organizado periplo a un lugar insólito siempre causaba su efecto. Estos viajes eran siempre un éxito clamoroso, al tiempo que fomentaban la mutua relación entre los representantes del ramo, lo cual reforzaba aún más su moral y les confería mayor resolución y lealtad a la marca o marcas. En ocasiones, yo me enrolaba en estas singladuras como anfitrión oficial. En mi caso estos viajes me proporcionaban la oportunidad de mantener contacto directo con un montón de concesionarios en breve plazo. También constituían un medio ideal de armonizar el trabajo con la diversión, Mary y yo lo pasábamos muy bien. En septiembre de 1966 la división Mercury Lincoln organizó un grandioso crucero al que se invitó a todos los distribuidores que habían alcanzado un determinado índice de ventas. Alquilamos el navío Independence por $44,000 diarios y desde Nueva York emprendimos rumbo al Caribe, donde teníamos previsto presentar nuestros nuevos modelos. Durante el segundo día de navegación, a la caída de la tarde, congregamos a todos nuestros invitados en la popa del buque. A una señal dada se lanzaron al aire centenares de globos de feria y mientras ascendían dejaron al descubierto la imagen del Mercury Marquis 1967. Junto con Matt McLaughlin, que había pasado a ser director de la división, presenté el coche y expliqué sus características más destacadas. 2 noches después, en la isla de Santo Tomás, mostramos el nuevo Cougar. En una playa iluminada por infinidad de brillantes antorchas, una lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial se acercó hasta la primera línea de la costa, bajó su rampa y por ella descendió un reluciente Cougar blanco, mientras los concesionarios contenían el aliento. Después se abrió la puerta y apareció el cantante Vic Damone, que interpretó unas melodías. Reconozco que en el transcurso de aquellos años asistí a bastantes presentaciones espectaculares a nuestros distribuidores y agentes autorizados, pero creo que esta obtuvo la primacía. Al igual que el Mustang, el modelo tenía una línea deportiva, formada por un capó muy largo y un maletero de corta superficie. Tal como imaginaron los distribuidores, el turismo constituyó un éxito inmediato y muy pronto se convirtió en la faceta más conocida de la división Lincoln Mercury. En la actualidad, un buen Cougar 1967 es una pieza de coleccionista. Gran parte del mérito de estos impresionantes despliegues corresponde a Frank Zimmerman, nuestro genio de la promoción. Simie, que en la actualidad se ha jubilado y vive en Carolina del Sur, es un personaje inolvidable, delgado y flexible como un junco, de inagotable energía y jocoso donde los haya. Trabajar con Simie fue un verdadero placer, aunque había que andar con cuidado con él, porque solía tener una idea nueva cada 5 minutos. Alrededor de un 10% de sus ideas eran geniales, pero algunas rondaban lo absurdo. Para promocionar el Cougar, por ejemplo, Simie pretendía disponer de un oso amaestrado que condujese el coche desde Nueva York a California. En una de sus sugerencias, el animal iría acompañado de su domesticador, que se sentaría en el asiento de al lado. Otra variante consistía en situar a un conductor enano debajo del tablero de instrumentos y mediante un artilugio especial encomendarle la guía del vehículo. Según la forma en que Simie lo expuso, el coche se detendría una docena de veces al día para que la gente se aglomerase y pudiese sacar fotografías. Imagínate los titulares, dijo Simie, un oso conduce un Cougar de costa a costa. A mí me gustaban las ideas atrevidas, pero esta me pareció excesiva. Algunos años más tarde Henry Ford recibió una carta de un tipo que alegaba haber enseñado a su caballo a conducir un Lincoln Continental. Por lo visto el animal hasta tocaba la bocina con el morro. Henry me pasó la carta y yo se la entregué a Simie. No volví a saber del asunto, lo cual probablemente redundó en beneficio de todos. Para promocionar el Cougar utilizamos un animal de verdad. A instancias de Kenyon and Eckhart, la agencia publicitaria de la división Lincoln Mercury, hicimos lo más obvio, es decir, valemos de un puma de carne y hueso. La oficina de la agencia en Nueva York recibió el amedrentador encargo de encontrar un puma domesticado y filmarlo sobre el distintivo o emblema de la Lincoln Mercury. No fue tarea fácil, pero al cabo de un mes tuvimos ocasión de presenciar unos preciosos metros de película en la que aparecía un rugiente felino sobre el logotipo de la división.
La división Ford acertó con lo del potro salvaje, el Mustang, y ahora le tocaba a la Lincoln Mercury verificar los efectos de aquel símbolo en el público comprador. El puma resultó ser un símbolo tan efectivo que la agencia de publicidad recomendó emplear, el emblema del felino, para representar a la división en bloque. Así lo hicimos, y esta iniciativa supuso un paso crucial en el objetivo de crear una nueva identidad para la línea Lincoln Mercury. Al cabo de poco tiempo, la imagen del puma rematando el emblema de la marca se hizo casi tan popular como la elipse de Ford y la estrella de 5 puntas de Chrysler. Cuando se trata de dar a conocer una nueva marca, lo primero que hay que clarificar es dónde se puede obtener el producto. De aquí que el famoso doble arco de la M de McDonald's haya dado tanto resultado. Incluso un mocoso de 10 años sabe que donde vea dicha señal se sirven hamburguesas. Antes de que el puma aderezase el emblema de los coches de referencia, la mayoría de la gente nunca había oído hablar de la Lincoln Mercury. En la actualidad, pocos son los que desconocen su significado. Entretanto, Simie seguía, regurgitando, ideas de cara a la promoción de la división que habíamos empezado a impulsar. Durante un tiempo se dedicó a explorar el país en busca de personas que ostentasen el mismo nombre que exploradores famosos, como Cristóbal Colón o el almirante Byrd, que realizó notables expediciones a la Antártida. Después de localizarlas, les contrataba para que apareciesen en nuestros anuncios, en los que pregonaban cosas tan divertidas como esta: Cristóbal Colón acaba de descubrir un nuevo Mercury. La agencia Kenyon and Eckhardt realizó un magnífico trabajo en la campaña de publicidad del Cougar. En cuanto al Marquis, todos convinimos en que había que hacer hincapié en su magnífica suspensión. Era un automóvil que había logrado un nivel sin precedentes en técnica de conducción silenciosa, sin trepidaciones ni sacudidas, y el resultado era una marcha suave, regular y cómoda como ningún otro vehículo podía proporcionar. Pero ¿cómo transmitir estas características al público en general? Nuestros ingenieros manifestaron a los representantes de la agencia de publicidad que la suspensión y comodidad de marcha del Marquis era superior a la de los coches más caros de la competencia. La respuesta de la agencia fue: demuéstrenlo. Así, pues, los técnicos invitaron a unos cuantos ejecutivos de la agencia a nuestra pista de pruebas, les vendaron los ojos y después les pasearon en el Oldsmobile, el Buick, el Cadillac y el Marquis. Todos salvo uno declararon que este último ofrecía las mejores condiciones de marcha. Finalmente, la prueba del paseo con los ojos vendados se incorporó a la campaña de publicidad. Kenyon and Eckhardt realizaron varios anuncios en los que se vendaba los ojos a un hipotético comprador, y en una de las cuñas se solicitaba de choferes profesionales que clasificaran distintas marcas en función de la suspensión y marcha silenciosa de los vehículos. Al poco tiempo, la agencia realizó otros anuncios que, asimismo, ponían claramente de manifiesto las características apuntadas. En uno de los anuncios aparecía un recipiente lleno de ácido corrosivo suspendido sobre un carísimo abrigo de pieles. En otro se veía un tocadiscos funcionando sobre el asiento delantero. Un tercer anuncio mostraba a Bart Starr, el gran jugador de fútbol americano, mientras era afeitado por un barbero con el vehículo en marcha. Luego, otro en el que aparecía un recipiente lleno de nitroglicerina colocado en el asiento trasero. Para demostrar que no había truco, al final se hacía estallar el coche, que volaba por el aire en 1000 pedazos. Pero el anuncio más famoso realizado por la agencia fue aquel en que se filmaba a un tallista de diamantes holandés aplicándose a su tarea, mientras el automóvil circulaba por tortuosas y accidentadas carreteras. Quienes son demasiado jóvenes para recordar este anuncio quizá hayan tenido ocasión de ver una parodia clásica del mismo aparecida hace pocos años después en una cuña del programa Saturday Night Live. En esta versión más actual, el tallista era sustituido por un rabino que se disponía a circuncidar a un niño mientras el coche avanzaba bajo la lluvia por carreteras comarcales en pésimo estado. Pueden creerme, la expectación que provocaba el tallista de diamantes era cosa de nada en comparación con la tensión que suscitaba esta última escena. Una vez colocados el Marquis y el Cougar, la línea Mercury se hallaba ya en una situación favorable. Pero nos faltaba un modelo que cumpliera los requisitos del automóvil grande y lujoso, un Lincoln que realmente pusiera las cosas difíciles al Cadillac. Una noche en que me hallaba en Canadá para tomar parte en una reunión, yacía tumbado en la cama de la habitación del hotel, incapaz de conciliar el sueño. De repente me vino a la mente una idea. Sin pensarlo dos veces tomé el teléfono y llamé a Gene Bordinat, director de proyección y diseño de nuestra firma, diciéndole: quiero que se coloque la rejilla de un Rolls-Royce delante de un Thunderbird. Por esa época la casa fabricaba un Thunderbird de 4 puertas que, poco a poco, había visto reducidas sus ventas a la mínima expresión. Yo tenía el proyecto de utilizar la misma plataforma, motor y hasta el techo para crear un nuevo modelo, introduciendo pese a todo un número suficiente de cambios para que, en efecto, el automóvil resultante pareciese de nuevo cuño y no un trasplante del T-Bird. Mientras intentaba figurarme cómo debía ser este gran turismo, me vino a la memoria un precedente que juzgué con interés. Años atrás, en la década de los 30, Edsel Ford había fabricado el Mark, un coche de marcha silenciosa y de una elegancia nada ostentosa, pensado para un público selecto, capaz de apreciar el valor de los detalles. Mediada la década de los 50, su hijo William Cla lanzó el Mark II, derivación del primitivo Mark.
Ambos modelos eran de porte clásico, los Rolls-Royce del mercado norteamericano, por decirlo de algún modo. Era el tipo de coche con el que muchos soñaban pero que solo unos pocos podían permitirse el lujo de adquirir. Me dije que había llegado el momento de resucitar la línea Mark y sacar un Mark III, basado en nuestro Thunderbird, pero suficientemente transformado para conferirle un aire moderno y diferente. El Mark III tenía un larguísimo capó, un maletero más bien corto, un potente motor de 8 cilindros en V, y el mismo neumático de repuesto a la europea, en la parte de atrás, como en los dos Mark que le precedieron. Era un automóvil enorme, espectacular, con un sello muy personal. Cuando un periodista lo comparó con uno de los automóviles que utilizaban los personajes del Estado Mayor alemán durante la Segunda Guerra Mundial, tuve reacciones contrapuestas. Lanzamos el coche, el Mark III, en abril de 1968, y en su primer año de vida superó en ventas al Cadillac Eldorado, que había sido uno de nuestros objetivos a largo plazo. Durante los 5 años siguientes obtuvimos saneados beneficios, en parte por el abaratamiento de los costos de producción. La suma invertida fue de $30 millones, una cantidad realmente baja, por no decir que bajísima, ya que logramos utilizar piezas que teníamos en el almacén y proyectos ya elaborados. En principio, habíamos pensado presentar el Mark III en Cartiers, la prestigiosa joyería de la Quinta Avenida. Los directores de la firma se mostraron muy interesados en la idea, de modo que Walter Murphy se desplazó a Nueva York para entrevistarse con ellos. Nuestro objetivo era realzar la elegancia y buen gusto del automóvil, para lo cual pensamos en invitar a la prensa a una cena que se celebraría a medianoche en los propios locales de la joyería. Hasta aquí todo muy bien. Pero cuando Walter manifestó que sería preciso derribar un par de paredes y ampliar 1 o 2 escaparates para introducir en ellos el vehículo, los de Cartiers volvieron a pensarlo. De todos modos, nos permitieron dar su nombre al reloj del modelo Mark III. Finalmente optamos por presentar el Mark III en diferentes ciudades. En Hollywood lo colocamos en el plato de los decorados de Camelot, de forma que la gente que acudía a verlo tenía que subir una amplia escalinata, como si se dispusieran a rendir tributo a un rey. En Detroit exhibimos el modelo en el curso de una cena con los editores de diversos periódicos y revistas, y en vez de asentar el coche en una plataforma giratoria, que era como normalmente se presentaban los nuevos modelos, lo hicimos al revés, es decir, colocando a los comensales en una de estas plataformas. A medida que cambiaba el enfoque óptico, los editores pudieron ver una sucesión de antiguos modelos Lincoln y Mark. Finalmente se abrieron los cortinajes y ante sus ojos apareció la maravilla del nuevo Mark III. Los invitados quedaron tan impresionados que muchos de ellos formalizaron su pedido sobre la marcha. Antes de la creación del Mark III, la división Lincoln Mercury estaba realmente perdiendo dinero con cada uno de los modelos de lujo. Se vendían tan solo alrededor de 18.000 Lincoln al año, lo cual no era suficiente para amortizar los gastos fijos. En el sector del automóvil estos costos son enormes. Fabrique un coche o fabrique 1 millón, hay que mantener una instalación fabril y tiene que contar con el equipamiento necesario para obtener matrices y estampar el metal. Si las previsiones de ventas son erróneas y no se alcanzan los mínimos previstos, los gastos fijos han de computarse sobre una producción menor de la proyectada, o dicho en pocas palabras, pierde usted hasta la camisa. El viejo tópico es indiscutiblemente cierto, cuanto más grandes son los coches, mayores son los beneficios que reportan. Con la venta de un Mark, la compañía ganaba lo mismo que con la venta de 10 Falcon. Nuestros beneficios se elevaron a la respetable suma de $2.000 por vehículo. Además, el producto de las ventas empezó a fluir con tanta rapidez que apenas teníamos medio de controlarlo. El año más saneado arrojó un balance de casi $1.000 millones solo en la división Lincoln, tal vez el éxito más sonado en toda mi trayectoria profesional. En 1971 salimos con el Mark IV. La casa Ford continúa produciendo la serie, hoy andan ya por el Mark VII. Este modelo es el que rinde más beneficios a la empresa, como lo es el Cadillac para General Motors. Es la plasmación de la teoría de Alfred Sloan, hay que disponer de un producto para todos los compradores. Si uno quiere mantener el negocio de forma consistente, hay que pensar en el utilitario, el coche que Henry Ford fue el primero en concebir, pero también necesita coches de lujo, porque uno nunca sabe en qué momento el trabajador se va a quedar sin trabajo o le van a despedir. Al parecer, en Estados Unidos la única verdad indiscutible, incluso durante la gran recesión económica, es que los ricos son cada vez más ricos. De ahí que las empresas tengan que estar siempre en condiciones de ofrecerles algunas golosinas. Página 67.